Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a tener la participación de Paula y de Steffi, que son adscriptas a la cátedra, así que hoy nos van a deleitar con sus conocimientos sobre métodos de clasificación y cálculo de índices. Claro, en la clase anterior estábamos viendo, nos habíamos anticipado un poco al proceso que vamos a comenzar a partir de hoy. A veces está bueno comenzar con la última parte como para anticipar el resultado y que vean un poco cómo se llegan a esos resultados. Esa presentación que está colgada ahí sobre las coberturas del sudoeste chaqueño, yo la paso todos los años con la autorización del autor, el profesor Insaurralde, porque bueno, fue una de las primeras personas que comenzó a hacer este tipo de trabajos acá en la provincia del Chaco y en nuestro grupo de trabajo. Y, y bueno, me parece un trabajo sumamente interesante. Entonces, también de una manera de- de- de incentivar un poco, de despertarle el interés en estos temas para que vean que se pueden sacar resultados sumamente valiosos a partir de imágenes satelitales y que son mucho más que una simple visualización que como hasta ahora veníamos haciendo. Así que bueno, cuando quieras presentar a Paula. Bueno, ahí se ve en grande, pantalla Se completa. ve, se ve completo. Bien, bueno, en la unidad 6 de generación de información, yo voy a desarrollar el tema de producción de información temática a partir de las imágenes. Aquí es importante destacar que la teledetección tener una visión simplista o reduccionista, sino que debe considerarse como una herramienta que nos permita, además de información temática como son las coberturas, también obtener variables biofísicas de gran importancia. Entonces, con esto de la producción de información temática, eh, también nos referimos a lo que Chubieco presenta como transformación de las imágenes. Es decir, él propone que realizar operaciones que deriven en bandas artificiales, superponiendo, combinando, en realidad combinando bandas que ya originales, que ya teníamos obtenidas de cuando se hace la descarga de la imagen, ¿no? Entonces, aquí no estamos generando información nueva, sino que estamos eh, modificando la disposición de los datos para hacer un énfasis o un hincapié en algún factor o una variable específica que queremos representar. Que en este caso se hablan de las variables biofísicas, que son todas aquellas que permiten caracterizar el ambiente biológico y las condiciones atmosféricas. Entonces, con estas variables biofísicas, estas incluyen todo el comportamiento de la vegetación, su disposición, su vigorosidad, también las texturas de la superficie, la humedad en el suelo, la temperatura. Son todos, estudios que se pueden realizar con estas variables biofísicas. Estas variables eh, pueden ser pueden de diferentes maneras y acá diferenciamos las del modo directo y el indirecto. Están entre las directas la reflectividad, la temperatura en superficie, la altitud por visión estereoscópica, el coeficiente de retrodispersión, la distancias por lidar o interferometría, topografía de superficie marina. Y entre los indirectos, el contenido de clorofila, el índice del área foliar, la humedad del suelo y la humedad en las hojas, evapotranspiración, turbidez del agua y productividad vegetal neta.
pasó? Entonces, en todos los casos, ya sea que se trate, que estemos hablando de variables directas o indirectas, podemos recurrir a modelos que determinan la relación teórica entre lo que mide el sensor y el parámetro a estimar. Por ejemplo, el área foliar y la evapotranspiración. Entonces se puede distinguir dos tipos de modelos, los inductivos o empíricos y los deductivos o teóricos. Los inductivos o empíricos establecen una relación numérica entre los niveles digitales y el parámetro a estimar a partir de las observaciones locales, tomadas en el momento de adquisición de la imagen. Y los deductivos o teóricos tratan de establecer un modelo de validez general independientemente de las condiciones de observación, que según Chubieco estos ofrecen más posibilidades para estimar las variables biofísicas. En cuanto a las variables que se obtienen de manera directa, aquí se destacan dos. El cálculo de reflectividad, donde sabemos, porque ya lo desarrollamos, que la reflectividad es la relación entre la energía incidente y la energía reflejada. Y de ella depende la radiancia, que es la energía reflejada en todas las direcciones. Se puede medir en el visible y en el infrarrojo cercano. Luego está el cálculo de temperatura, que aquí cabe destacar que cuando hablamos de la temperatura de la superficie, no solamente estamos hablando de la temperatura de la superficie desnuda, eh, sino que también se está hablando de la parte superior del follaje de las áreas vegetales, de la vegetación. Por eso es importante tener en cuenta la relación que va a estar habiendo aquí entre temperatura y vegetación. Como ustedes ya saben, el comportamiento es similar en cuanto a la temperatura en el infrarrojo térmico que al visible, por ejemplo. Nada más que aquí el infrarrojo térmico, eh, lo que detecta el sensor es la energía emitida por los objetos, y en lo que vieron ustedes del visible, lo más que más desarrollaron, es esa reflexión, la reflectancia de los objetos. Eh, entonces, se trata de la energía emitida del suelo y recibida por el sensor en el infrarrojo térmico. Aquí el 80% de lo que recibe el infrarrojo térmico es la superficie, es la temperatura de la superficie. Entonces, por eso es bastante fácil de calcular, es de lo más sencillo eh, de calcular. Y bueno, como dije, hay que tener en cuenta esa relación con el vigor vegetal, porque a mayor vigor vegetal hay una menor temperatura. Entonces, el cálculo se realiza por lo general con las bandas, bueno, en este caso que vamos a hacer, utilizar el Landsat 8, se van a utilizar las bandas 10 y 11 porque eh, en esas bandas es donde más eh, se recibe ese 80% que yo había dicho de la temperatura de la superficie, porque se encuentra entre los 10,5 y los 12,5 micrones aproximadamente. Ahí se ubican las dos bandas del TIRS, la 10 y la 11. Bueno, en cuanto al cálculo, así como sucede cuando con los valores de reflectancia, también con la energía emitida, el sensor los traduce en niveles digitales y esos tienen que ser traducidos a radiancia. Por eso se realiza como primer paso el cálculo de radiancia espectral. También hay que tener en cuenta que tanto como sucede en el visible, aquí en el térmico también, la atmósfera se está interponiendo entre la superficie y el sensor.
entonces va a haber diferentes tipos de temperatura. Tenemos la temperatura de brillo, que es la que está en el techo de la atmósfera, y también, pero lo que buscamos llegar al final es la temperatura de superficie. Después de todos estos cálculos, donde ya esa temperatura está corregida por la emitancia. Entonces, después del primer paso, se hace la conversión del TOA a la temperatura de brillo. Luego el cálculo de NDVI, que es el índice de vegetación más utilizado, que vamos a verlo a continuación, para que con ese resultado obtener la proporción de vegetación. Luego, con ese resultado, se calcula la emisividad, que va a servir para el cálculo de temperatura en superficie. Bueno, hay muchas maneras de calcular la temperatura. Paula, perdón, Sí. antes de que pases esa, le quería preguntar, ¿qué formas conocían ustedes de calcular la temperatura hasta ahora? Si tenían que hacer un mapa de temperaturas, ¿cuál es la forma que ustedes conocen? Puede ser, profesor, disculpe, me puedo equivocar, por medio de análisis de isotermas. Sí, Una puede forma, ser. digamos. Ujú. ¿Y cómo se calculan las isotermas? ¿Qué son las isotermas? Son líneas que unen igual puntos de temperatura. Ajá. Por ¿Y lo esos puntos general de temperatura? son en estaciones ¿cómo es? Donde se miden eh, por ejemplo, en estaciones meteorológicas que acá en el Chaco por lo general están en las comisarías rurales o en instituciones o acá en el aeropuerto, la estación meteorológica. Cada estación va indicando la temperatura máxima, la mínima, la temperatura media y bueno, por ejemplo, las isotermas por lo general son de temperatura media. Bien, entonces el dato de temperatura se obtiene de puntos, que son las estaciones meteorológicas. ¿Hasta ahí Sí, eso es correcto? Ujú. Sí, profe. ¿Y cómo es que yo llego a un mapa de temperaturas? ¿Qué tengo que hacer? eh, buscar o sea, digamos en la distancia entre dos estaciones se calcula que hay que, que tienen la misma temperatura, digamos. Puede, Eh, eh, puede ser, profesor, que una central lo que hace es procesar la información de las estaciones meteorológicas y después ya tiene que actuar Sí, un pronosticador, digamos. claro. ¿Y qué es lo que hace el pronosticador para sacar el mapa de temperaturas? ¿Qué Eh, técnica utiliza? Puede ser un modelo numérico. Interpolación. El modelo numérico es para el pronóstico, Agustín. Interpolación. ¿Y qué es la interpolación? Buscar el valor medio que hay entre dos estaciones, digamos. Y ahí entre esas dos estaciones se marca un punto que es un punto de temperatura teórica, digamos, de que, que va pasando esos puntos, desde luego voy marcando líneas, uniendo por medio de líneas, y eso teóricamente tienen igual temperatura, isoterma. Bien, esa es la palabra clave, teóricamente. Porque en la técnica de interpolación, los únicos datos reales que yo tengo, las medidas, están en los puntos, en las estaciones meteorológicas. El resto de los valores yo hago por interpolación. Por eso es un valor teórico. Yo no sé si realmente hace
25, 26 o 27 grados entre los dos puntos de 30 y 25. Yo no lo sé, utilizo una técnica para estimar. Los únicos datos reales, insisto, son los medidos en las estaciones meteorológicas. Es una técnica y es lo mejor que existía hasta hace mucho tiempo para conocer la temperatura. Igual, lo que nosotros hacemos con los sensores no es exactamente la temperatura atmosférica, que por ahí sí se mide en las estaciones meteorológicas. Esto es temperatura en superficie. Pero obviamente que como son temperaturas, no va a haber una correlación inversa entre lo que tiene la superficie y la atmósfera. O sea, la relación entre ambas es estrecha, es muy próxima. Es decir, si en superficie vos tenés 45 grados, es muy probable que en la atmósfera, en el aire, tengas un valor próximo a eso. ¿Sí? Me refiero a que no se van a invertir. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que estamos midiendo cosas diferentes. Con los sensores estamos midiendo temperatura en superficie. En las estaciones meteorológicas medimos temperatura atmosférica, ¿sí? Pero la gran ventaja que tienen los sensores es que yo no tengo que usar ninguna técnica de interpolación entre dos puntos, porque yo conozco el valor de temperatura para cada uno de los píxeles con los que está compuesta la imagen. Y eso es una gran ventaja que tienen los sensores frente a los métodos de interpolación que todavía se utilizan en meteorología, aunque bueno, la mayoría ya pasan a sistemas digitales. Pero bueno, yo sé que por ahí en clima y en técnicas hacen interpolación y por eso les preguntaba, para que vean la gran diferencia que existe entre esa forma de conocer la temperatura, que es teórica, ¿sí? Y esta que sin duda que es mucho más real. Bueno, dependiendo los sensores de las diferentes plataformas y dependiendo los diversos autores, va a haber varias fórmulas para calcular la temperatura. Este es un ejemplo que se utiliza para el Landsat 7, el sensor del Landsat 7, donde, como yo expliqué los pasos previamente, la radiancia es lo primero que se calcula, donde las alfas que encontramos acá en esta parte de la fórmula van a estar representando un coeficiente de calibración que están incluidas en la imagen cabecera. Y bueno, hay que considerar los niveles digitales. Después, en el cálculo de temperatura, también vamos a encontrar, también se efectúa esa ecuación con la radiancia y con constantes de calibración de la imagen de la banda que vayamos a utilizar. En este caso eran bandas del Landsat 7, por ende son estos los números de esa calibración. Después la emisividad, en este caso se muestran dos formas de calcularla según Van de Graaff y Owe, y según los obtenidos por Lillesand y Kierfer. Aquí se observa que se incluye en fórmula es el NDVI, que es el índice de vegetación, que yo había mencionado como uno de los pasos, y también el factor o lo que es la fracción de vegetación, porque con esos datos luego se calcula la temperatura. Bien, no se asusten con los números, porque muchos de esos valores ya vienen calculados, son constantes, que vienen en los metadatos de la imagen, ¿sí? Sí. No le tengan miedo a esa ecuación, un poco larga. Que en el práctico se hace más sencilla también. Bueno, en cuanto a los índices, cocientes y ratios, la mayoría de las variables biofísicas de medición indirecta se obtienen a través de estos, también llamados índices espectrales, y como su nombre lo indica, se tratan de dividir los píxeles de los niveles digitales almacenados
en 2 o más bandas de la misma imagen. Se emplean para 2 situaciones particulares: para mejorar la discriminación de las coberturas con comportamiento reflectivo diferente en esas bandas, como por ejemplo visible e infrarrojo cercano, para suelo y vegetación, y para reducir el efecto del relieve, pendiente, orientación o sombras en la caracterización espectral de las distintas coberturas. Y bueno, antes de adentrarnos en los cocientes y en los índices de vegetación y agua, también es importante resaltar que se los aplican también para minería y geología. Estos son cocientes para los sensores del Landsat, la plataforma Landsat. El primer cociente se encarga de aislar las cubiertas vegetales de las rocas. Y para esto se utiliza solamente esta división, este cociente entre la banda 5, los niveles de la banda 5 y la de la banda 4. Después, para detectar rocas con contenido de arcilla, micas y sulfatos, se utiliza este cociente entre la banda 5 y la 7. Específicamente, sobre este cociente encontré un índice que es sobre el contenido en arcilla, que es muy utilizado en los sensores remotos para detectar las áreas de exploración mineral. Y se utilizan la banda 5 y la banda 7 porque, a diferencia de las rocas normales, las que tienen contenido en arcilla tienen mayor, absorben en el rango de la banda 7, o sea, entre 2,2 micrones, y reflejan en el espectro a los 1,6 micrones, que eso corresponde a la banda 5, eso explicaría ese cociente. También tenemos otro cociente que detecta los materiales con presencia de limonitas, donde se hace esta división entre los niveles digitales de la banda 3 y la banda 1, pero siguiendo esa misma lógica. También encontré un índice sobre los suelos con óxido de hierro, que son muy comunes y son fáciles de identificar con las imágenes satelitales porque reflejan en el rojo y absorben en el azul. Entonces, para un cociente de mineral se usaría las bandas que, por ejemplo, para el Landsat 8 serían la 2 y la 4 del rojo y el azul, y obtendríamos un cociente de suelos con contenido. Pregunto, ¿qué es la limonita? No me digan un pariente del limón, ¿eh? Digamos, tengo entendido que es el limo, que es como la arena, pero más fina las partículas. Ujú. A ver, Celeste, Agustín. Sí, no estoy seguro, profe, pero también, digamos, coincido con más o menos con Lucas, que tiene que ver con el limo, con un componente de la tierra. Celeste. Sinceramente no tengo idea, pero creo que es como esta cosa amarilla que se le hace a las rocas, que se adhiere y se forman como una especie de costritas amarillas. Creo que es eso. O eso, o que tenía óxido de hierro, algo por el estilo, no me acuerdo bien porque yo cursé las primeras clases nomás de En morfología. Geo seguro que vieron lo que es una limonita. Seguro. Tienen a San Pero, Google ahí, pregúntenle a San Google.
No, no es pariente de los limones, ni tiene que ver con el limo exactamente. La profesora les dijo, están utilizando la banda, en este caso, del azul, ¿sí? Y del rojo. Específicamente qué tipo de suelo, con qué contenidos absorbían y reflejaban ahí. Profe, acá encontré. A ver, No, que habla de un mineral que contiene óxido, óxido férrico exactamente. y presencia de agua. Bien. Sí, es un mineral, no es pariente del limón, sino pariente del hierro. Sí, es un, es un mineral en realidad que tiene alto contenido de hierro. Y bueno, como es un mineral que se utiliza para generar hierro y acero, es importante saber dónde está. A los geólogos les interesa saber dónde está. Entonces, esta combinación de bandas, por ejemplo, les sirve a ellos para identificar las cuencas y las vetas donde pueden extraer este mineral. Para que vean que esto también tiene por ahí en aplicaciones, bueno, todos estos cocientes de bandas tienen que ver con aplicaciones en geología, en mineralogía, y que hay, bueno, cocientes específicos para determinada concentración de minerales. Quedó claro entonces, la limonita es un tipo de hierro, ¿sí? Y se detectaría con este cociente de bandas en el caso de los sensores TM y TM más, entre la banda 3 y la 1, es el cociente de bandas ideal para esto. Seguimos, Paula. Bueno, entrando en el empleo de los índices de vegetación, es útil conocer que de manera indirecta es útil conocer la manera indirecta diversas variables biofísicas. El índice del área foliar existe una correlación positiva alta con el NDVI, que es el índice de vegetación, y porcentajes de cubierta verde. Es decir, a mayor índice foliar, mayor NDVI. Después, el contenido de agua en hoja, también a mayor contenido de agua, mayor va a ser el índice de vegetación. En cuanto al contenido de clorofila, hay una correlación también positiva. Mientras más alto el contenido de clorofila, mayor el NDVI. Y en cuanto a la cantidad de lluvia recibida por la cubierta, también hay una correlación positiva. A mayor cantidad de agua recibida, mayor vigor. Pero también aquí hay un desfase en cuanto precipita y cuando recién tiene la respuesta espectral. Y en cambio la evapotranspiración potencial, la correlación es negativa. A mayor evapotranspiración, menor va a ser el índice de vegetación. Bueno, en estos índices se va a utilizar las bandas del rojo, sobre todo del rojo y del infrarrojo cercano. ¿Y esto a qué se debe? Al comportamiento diferencial de las coberturas en esas bandas. Porque como ustedes ya lo habrán visto, la vegetación tiene un pequeño pico en el visible, en el verde de reflectancia, y luego absorbe en el rojo. Y luego vuelve a reflejar en el infrarrojo. Entonces, mientras mayor sea esta distancia, mientras mayor sea este contraste, más vigorosa va a ser la vegetación. Por ende, mientras más nos acerquemos a
a vegetación enferma o senescente, va a ir cambiando el color a ese marrón. Y hasta llegar al suelo desnudo, que ya no tiene ese contraste entre lo que se refleja y lo que se absorbe. Entonces, en cuanto a los índices de vegetación, este es el más conocido, que es el que ya venía mencionando, el NDVI, Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, ideado por Tucker en 1979, permite monitorear el vigor de las cubiertas vegetales a través de la siguiente ecuación, el vigor como ya les había mencionado. La fórmula es la reflectancia del infrarrojo cercano menos la reflectancia del rojo. Sobre dividido esta reflectancia otra vez del infrarrojo cercano más el infrarrojo, más la reflectancia del rojo. Esto nos va a dar valores entre 1 y más, y 1 positivo. Mientras más nos acerquemos al 1, mayor va a ser la vigorosidad vegetal, y por debajo, o valores negativos, ya van a corresponder a suelo con menos vigorosidad, o que ya no son vegetación, sino que es suelo, agua o algún tipo de edificación. Luego, el índice de vegetación ajustada al suelo surge por una crítica que se le realiza al índice anterior, donde el suelo estaba teniendo mucha influencia, el suelo que subyace a la vegetación estaba teniendo mucha influencia en los valores de la vegetación. Entonces surge este otro índice propuesto por Webb en 1988, que incorpora una constante del suelo. Entonces, a la fórmula que ya habíamos visto se le agrega simplemente esa constante de compensación, que en este caso es 0,5. Y los valores próximos a 0 indican una vegetación de gran densidad, y los próximos a 1 indica la influencia del suelo para la vegetación en desarrollo o baja densidad. También todos los cocientes e índices vistos emplean las bandas del rojo y el infrarrojo cercano, aunque algunos autores opinan que no solo se puede emplear esas dos bandas, sino también el infrarrojo medio. En el infrarrojo medio, el agua es el principal factor de la baja reflectividad, porque absorbe. Entonces, absorben esas cubiertas. Entonces, por lo tanto, a menor reflectividad en el infrarrojo medio, mayor contenido de humedad. Y de esto surgen los índices de humedad o los índices de agua. De esta forma surge el índice de estrés hídrico, Moisture Stress Index, que resulta del cociente entre la reflectividad en las bandas del infrarrojo medio y del infrarrojo cercano. Luego, el índice más conocido de agua es el NDWI, Índice de Diferencia Normalizada, desarrollado en 1996. Se utiliza para medir la cantidad de agua en la vegetación y el nivel de saturación, el nivel de humedad que hay en el suelo. La fórmula es la reflectancia del infrarrojo cercano y la reflectancia del infrarrojo de onda corta. Que también el se lo valor, conoce como SWIR, perdón. sí.
El valor del índice varía entre 1 también y -1 para las áreas, y es 1 mientras más humedad haya en el área de estudio. Pero luego también surge como para mejorar este índice previo, surge el índice de agua de diferencia normalizado mejorado, que es el MNDWI, propuesto por LI. Aquí ya se usa la banda del verde y el SWIR, porque no había tanta diferencia en el índice anterior, no se veía tanto esa diferencia entre los cuerpos con contenido en agua y los que no. Entonces, en este índice se mejora esa distinción, apagando un poco más el ruido que hace de fondo las edificaciones, el suelo, como dice acá. Índice de agua de diferencia normalizado, mejorado, propuesto por Lee, es una transformación que facilita las cubiertas con predominio de agua, minimizando esa influencia de los otros factores, como ya había mencionado, suelo, edificaciones, vegetación, el ángulo de la elevación solar y la atmósfera, que todos pueden estar distorsionando la interpretación. También este cálculo se puede utilizar para aguas abiertas, y sirve también para una diferenciación más clara. Y bueno, eso es por mi parte. Muy bien. Ese mapa también fue hecho por el profesor Insaurralde en un proyecto hace un tiempo que se estudiaba el área de Liberá. Continuamos con Estefanía. Presento mi pantalla. Gracias, Paula. Sí, por favor. Avíseme cuando se ve la pantalla. Bueno. Ahí se ve. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar se denomina clasificación digital de imágenes. La clasificación constituye la fase final de lo que es el tratamiento digital de las imágenes. Es una de las operaciones que se realiza con mayor frecuencia en el campo de la teledetección. En la clasificación digital se van a tener en cuenta ciertos métodos de clasificación y también se van a tener en cuenta diferentes algoritmos que como resultado nos van a brindar una cartografía temática o un inventario de categorías que van a representar las coberturas. Esta cartografía que nos va a brindar la clasificación nos ayuda a caracterizar un territorio en un tiempo determinado. La clasificación digital también tiene mucha importancia debido a que los niveles digitales que fueron obtenidos por los sensores remotos se le va a dar una interpretación por parte del usuario. Y esta interpretación es lo que va a ayudar a determinar las categorías. Bueno, en la imagen lo que estamos viendo es cómo mediante la selección de las bandas que el usuario desea utilizar, se va a poder hacer la clasificación de una imagen y da como resultado un mapa temático con una leyenda, ahí en el margen derecho, vamos a ver las leyendas que representan las categorías. Bueno, ahora lo que estamos viendo en esta imagen es una imagen satelital de Landsat que se utilizó en las clases de los prácticos. Nosotros mediante el análisis visual podemos reconocer las categorías, las coberturas, perdón, por ejemplo, del área urbana, de lo que es Corrientes y de lo que es el área urbana de Resistencia. También reconocemos los cursos de agua, los cuerpos de agua, las coberturas de vegetación. Todo esto nosotros hacemos un análisis mediante los criterios visuales.
Pero cuando nosotros vamos a utilizar la clasificación digital, se deja de lado lo que es el análisis visual y va a entrar en juego lo que son los métodos de clasificación supervisada y no supervisada. El usuario va a ser el que va a elegir qué tipo de método de clasificación va a ocupar. Y en función del método que desea utilizar, van a existir diferentes algoritmos que van a procesar la información mediante cálculos estadísticos. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Como dije anteriormente, en la clasificación digital van a existir dos tipos de métodos. Vamos a tener lo que es la clasificación supervisada y la clasificación no supervisada. Un rasgo muy importante que requiere la clasificación supervisada es que el usuario debe de conocer el terreno de manera preventiva. ¿Por qué? Porque cuando el usuario va a hacer una clasificación digital, va a delimitar ciertas áreas pilotos en la imagen satelital. Esta delimitación de las áreas pilotos se va a denominar lo que son los campos de entrenamiento o más conocidos también como ROI. Como dije anteriormente, la clasificación supervisada va a tener en cuenta también el uso de ciertos algoritmos para poder determinar las categorías que van a estar representadas en la cartografía. Los algoritmos van a tener en cuenta ciertas medidas de estadísticas, como por ejemplo el rango, el promedio, la desviación, que van a obtener las clases que van a determinar las categorías. Por otro lado, vamos a tener la clasificación no supervisada. Esta clasificación no requiere que el usuario conozca de manera previa el territorio a analizar, porque el usuario ocupa un papel en donde se va a centrar en la interpretación de los resultados. Y va a tomar una mayor importancia el papel que va a jugar los algoritmos. Mediante los algoritmos, lo que van a hacer es agrupar en diferentes clústeres los píxeles homogéneos. En función de esta clasificación de píxeles homogéneos, van a determinar un determinado clúster que posteriormente el usuario le va a asignar una categoría específica. Bueno, como dije anteriormente, la fase de entrenamiento, dependiendo de qué clase de clasificación se va a utilizar, va a variar. Por un lado tenemos lo que es la clasificación supervisada, en donde, como dije anteriormente, se parte de un conocimiento previo del terreno, se precisa de experiencia, se definen las parcelas o los campos de entrenamiento, en la cual el usuario va a realizar varios campos de entrenamiento para cada categoría y se definen las medidas de tendencia central de cada categoría y el cálculo se realiza para todas las bandas. Por otro lado, la clasificación no supervisada, no se reconoce el terreno a estudiar, se asume que los niveles digitales forman una serie de agrupaciones más o menos homogéneas con el comportamiento espectral semejante. Para definir cada grupo se tienen en cuenta dos criterios, la similitud entre píxeles y el proceso de agrupamiento. Y en la clasificación no supervisada requiere de muchos cálculos. Perdón, Estefi. ¿Sí? Sí. Volvió ahí al anterior. Pregunto, ¿qué son las Ah, medidas de tendencia central? Profesor, puede ser que tiene que ver con el tema de los cálculos de la media, la mediana y la media aritmética. Sí, tiene que ver con eso. Es eso. Las medidas de tendencia central es un conjunto de medidas estadísticas que lo que miden es la centralidad que tiene un conjunto de datos, ¿sí? Eso es la definición pura desde el punto de vista estadístico. Pero como ustedes ya saben que las imágenes también son números, o sea, cada píxel, cada celda representa un número dentro de la imagen, se aplica el mismo concepto. ¿Y para qué creen ustedes que sería importante que yo conozca una medida de centralidad en una imagen o en una categoría? Tiene que ver con
con el color de los, no el color sí, el color de los píxeles, o digamos cuando cada píxel tiene distintos números asignados y queremos una homogeneidad de un espacio de un color. Por ejemplo, se busca el número central de cada píxel. Por ejemplo, en una matriz de 6 por 6 buscaría el centro para... Y, Más o menos, pero a ver, acá no utilizamos una ventana ni una matriz. Estefanía lo que está hablando es de las muestras, ¿sí? Es decir, ese ROI o conjunto de píxeles que uno selecciona para entrenar el algoritmo que van a utilizar para clasificar la imagen. Lo que les decía es que tienen que comparar las medidas de tendencia central. ¿Para qué creen ustedes que sirve eso? O en estadística, ¿para qué utilizábamos las medidas de tendencia central? ¿O solamente calculamos porque se puede calcular? Yo creo que no. Todo tiene un sentido. bueno, la media aritmética sería el promedio, digamos, o sea, el valor medio que uno tiene. Sí. Y, por ejemplo, la mediana... Ay, que no me acuerdo de estadística. Pero no importa si es la moda, la mediana o la media aritmética. El tema es, ¿para qué me sirve calcular eso? Para poder lograr un mayor detalle, profesor, de la información, o mayor precisión, si se puede decir. Las muestras se toman sobre las coberturas, ¿sí? Lo que hoy les mostraba Estefanía, bueno, ella tiene la presentación. Hoy al principio les mostraba 4 o 5 categorías de coberturas. Hay cuerpo, todo lo que es agua, vegetación, urbano y suelo desnudo, ¿sí? Luego les voy a mostrar otra categoría, que tiene que ver con FAO. Pero bueno, suponiendo que esas son las categorías, uno va tomando muestras de píxeles. ¿Qué pasa si yo las muestras de píxeles que tomé del suelo desnudo tienen una media muy parecida a las del urbano? ¿Qué pasa? ¿Qué me puede estar diciendo eso? Que puede llegar a presentar características similares. Dice que se parecen bastante. Entonces, cuando el algoritmo va a clasificar, lo más probable que ocurra es que los confunda. ¿Se entiende? Entonces, Sí, para eso profe. se comparan las medidas de tendencia central. Yo lo que tengo que buscar es que esas medidas estén lo más separado posible, porque si están próximas es porque se parecen espectralmente. Si se parecen espectralmente, hay una gran probabilidad de que el algoritmo las confunda y me va a clasificar lo mismo suelo desnudo con el área urbana. Puse ese ejemplo Profe, porque es bastante frecuente. Sí, Celeste. entonces se podría decir que se utilizan medidas de tendencia central porque tiene que ver con la pureza de la información en los píxeles. Exacto, la pureza de la muestra de los píxeles. Exacto. Ese análisis de medidas de tendencia central hay que realizarlo para identificar cualquier tipo de confusión antes de hacer la clasificación. Porque ya una vez que hiciste la clasificación ya te vas a llevar el chasco. Entonces, antes se hace este estudio de separabilidad espectral y para ello se calculan las medidas de tendencia central. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Continúen nomás, profesora. Bueno, esto ya dijimos. Bueno, con respecto a la clasificación digital, van a existir diferentes fases, en la cual es muy importante tener en cuenta que en cada fase se debe de realizar de manera adecuada, debido a que cada fase depende una de la otra. Por ejemplo,
en la fase de entrenamiento, que va a ser la fase donde se hacen los campos de entrenamientos o los ROI, el usuario tiene que seleccionar de manera correcta los píxeles, ¿sí?, que van a determinar las categorías. Posteriormente vamos a tener lo que es la fase de asignación. Como dice la palabra, en esta fase lo que hace es asignar el valor de un píxel a una determinada categoría. Y por último se encuentra lo que es la fase de comprobación o de verificación de los resultados, que es donde se comprueba el grado de acuerdo entre la clasificación y la verdad en el terreno. Bueno, esto es lo que más o menos le estaba explicando el profe. Tenemos acá una imagen, bueno, la misma imagen de satelital de Landsat, del área de corrientes y resistencia, en la cual en la parte que está remarcada con rojo se reconocen las coberturas del área urbana con vegetación. En la siguiente imagen podemos ver la determinación de las categorías que el usuario hizo, en este caso de vegetación y urbano. Bueno, cuando se aplican los algoritmos, lo que hace el algoritmo es, mediante los campos de entrenamientos, se va a asignar el píxel a una determinada categoría. Por ejemplo, en este polígono que está remarcado en rojo, este campo de entrenamiento, va, en función del algoritmo y mediante los cálculos estadísticos, va a determinar que este polígono, que este campo de entrenamiento, corresponde a la categoría de vegetación, ¿sí? Por otro lado, otro ejemplo, vamos a tener en este polígono, ¿sí?, de color verde, que se le asignó este campo de entrenamiento a la categoría de urbano. Pero como el usuario tiene que hacer varios ROI o varios campos de entrenamiento para poder determinar las categorías, no se va a poder tomar el muestreo de todos los píxeles de la imagen, porque son muchos píxeles. Entonces, acá es cuando el algoritmo entra en acción y va a determinar, por ejemplo, este píxel, en función de su nivel digital, a qué categoría corresponde, ¿sí? Es por eso que cuando el algoritmo procede, realiza todos los cálculos estadísticos, la medida de dispersión, el promedio, o depende del algoritmo utilizado, y va a determinar en función de su nivel digital a una categoría determinada. ¿Se entendió? ¿La explico otra vez? Sí. ¿Sí? Sí, ¿me podría explicar otra vez? Bueno, de vuelta. Tenemos la imagen satelital, ¿sí? En el área que está remarcado con rojo tenemos lo que es el área urbana y la cobertura de vegetación. El usuario asignó las categorías, como por ejemplo vegetación y urbano. Los campos de entrenamiento se realiza sobre la imagen al hacer un polígono. Por ejemplo, este polígono que está remarcado en rojo, mediante el algoritmo y mediante los cálculos estadísticos que realiza el algoritmo, va a determinar que el nivel digital de este píxel o el conjunto de estos píxeles, este campo de entrenamiento, va a corresponder a la categoría de vegetación. Otro ejemplo, el usuario realiza este campo de entrenamiento, o sea, hace el relevamiento de los píxeles, ¿sí?, genera este polígono, y mediante el algoritmo lo que hace es que, mediante los cálculos estadísticos, va a determinar que este campo de entrenamiento va a ser asignado a la categoría de urbano. Pero como la imagen satelital está compuesta por muchos píxeles y el usuario no va a poder remostrar todos los píxeles de la imagen, es acá cuando los algoritmos entran en juego y mediante los cálculos estadísticos determinan a qué categoría corresponde cada píxel. Por ejemplo, este que está acá remarcado, no sabemos a qué categoría va a corresponder. Entonces, el algoritmo lo que hace es, mediante los cálculos, asignar este píxel a una categoría determinada. Puede ser que corresponda al urbano, puede ser que corresponda a la vegetación o a la categoría que se le asigna anteriormente. ¿Se entendió?
¿Más claro? Sí, profe, sí. Bueno. Bueno, seguimos con la fase de entrenamiento, como dije anteriormente, que es una fase donde se va a determinar la leyenda, ¿sí? Las clases o las categorías que deseamos discriminar. Vuelvo atrás. Estas categorías que vemos acá, que el usuario va a determinar, es lo que va a aparecer posteriormente en la leyenda de la cartografía, ¿sí? Y bueno, es preciso identificar las clases informacionales y las clases espectrales. Las clases informacionales van a estar relacionadas con lo que son las categorías. Por ejemplo, el agua, vegetación, área urbana y cultivos, por ejemplo. Y las clases espectrales van a hacer referencia a los niveles digitales de las clases informacionales, es decir, de las categorías, ¿sí? Bueno, otra manera de poder ayudar a discriminar las categorías o las clases es mediante el análisis de las respuestas espectrales de las coberturas. En el gráfico vemos el comportamiento de reflectividad de las diferentes coberturas. Y en función del análisis que hace el usuario de ese gráfico, bueno, va a poder determinar qué cobertura va a reflejar más y qué cobertura va a poder ser representada en las categorías. Sobre todo ese gráfico, Steffi, también sirve Ajá. para ver si hay confusión en las coberturas. ¿Sí? Bien. Fíjense el gráfico que cuando las líneas están, a ver, ¿qué es lo que buscaríamos en el gráfico? Que las líneas estén bien separadas, que las firmas espectrales estén bien separadas. Uh-huh. Y sería un problema que las líneas estén un poco juntas, ¿sí? Por ejemplo, las firmas verdes y rojas se parecen un poco. Serían para las categorías de urbano con forestado, por ejemplo. O incluso al principio, la línea que dice Shrublands sería algo así como un pastizal, se estaría confundiendo con la parte urbana. Fíjense que hacia el infrarrojo se diferencian mejor que en el visible. En el visible como que están un poco juntas ahí y cuesta diferenciarlas. Fíjense cómo todo esto se relaciona con lo que veníamos hablando siempre. La importancia de trabajar con todas las bandas disponibles en una imagen satelital, no solamente con las del visible. Si tomáramos solamente las del visible, fíjense que las firmas ahí tienden a juntarse, excepto la de suelo que tiene un comportamiento muy diferente, o la de la nieve, pero el resto tienden a confundirse. Entonces, si solamente nos quedamos con el visible, que es lo que es capaz de detectar el ojo humano, no tendríamos la información que por ahí sí disponemos en el infrarrojo cercano, en el SWIR y en el infrarrojo térmico para discriminar estas coberturas. ¿Sí? Steffi, andate un ratito a la diapositiva anterior, les quiero comentar algo ahí de las categorías. Sí, a ver. Esas categorías... ¿Acá? Ahí, esas categorías, no sé si ya lo dijo Steffi, que a veces, digamos, nosotros en las prácticas que hemos hecho siempre le hemos hablado de lo que es agua, de lo que es urbano, de lo que es vegetación, y parece que son claras, pero si yo le pregunto a Estefanía qué categorías ella identifica en una imagen satelital como la que estábamos viendo antes del área urbana de resistencia y de corrientes, yo no sé si esas categorías van a coincidir con las que identifica Lukasiewicz, por ejemplo, o con las que puede identificar Agustín, o las que puede identificar Paula, porque cada uno normalmente tiende a identificar categorías diferentes. En algunas podemos coincidir, en otras no. Entonces, por eso es importante estandarizar el tipo de categorías. Dale un clic para que aparezca la imagen que seguía. Ahí. Esa, por ejemplo, es una leyenda estandarizada hecha por el Sistema de Clasificación de Coberturas de los Estados Unidos. Bueno, para el año 92 ellos tienen varias series. Pero eso, por ejemplo, es una categoría estandarizada. ¿Y qué tiene de importante que haya un estándar en las categorías?
y que las podemos comparar. Entonces yo no me quedo con las categorías que hizo Estefanía, con las que hizo Paula, con las que hizo Lucas. No, yo tomo una que es estándar y esa la puedo comparar con cualquier otro lugar del mundo, ¿sí? Eso es lo importante de la identificación de las categorías que luego van a ir en la leyenda del mapa, que parece una tontería, pero es importante que tomemos algún sistema de clasificación estandarizado, porque si no, cada uno va a identificar lo que mejor le parezca. Y eso lo que anula es la comparabilidad. Y ustedes ya saben que en geografía eso es importante, que yo luego pueda comparar mis resultados con otra porción del territorio, es importante. Más adelante, bueno, ya está siendo casi la hora, les voy a mostrar en el aula virtual, tienen subida ya un archivo de las categorías que propone la FAO. ¿Saben lo que es la FAO? ¿A alguno le suena? A mí no. No. Bueno, es un organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con la agricultura y la alimentación a nivel mundial, y ellos han determinado un sistema clasificatorio de coberturas que es el que nosotros vamos a utilizar. Ahora lo vemos al final de la clase. Continúa nomás, Stefan. Bueno, Profe, Sí. disculpe, ¿eso quiere decir que esa clasificación que usted nos mostró, esa de ahí, es universal, así como los signos cartográficos? O sea, ¿se utiliza así en todas Para partes? Estados Unidos sí. Esta que yo les mostré acá en la presentación es para Estados Unidos. Por eso les preguntaba si conocían FAO. FAO, al ser un organismo de Naciones Unidas, lo que ha hecho es determinar una serie de categorías para cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, esa sí sería un sistema clasificatorio universal, podríamos llamarlo, que podríamos utilizar en cualquier parte del mundo. Esta no, esta sería válida para Estados Unidos. Ok, gracias. bueno. Con respecto a la fase de asignación, recordemos que la fase de asignación es donde se le asigna el píxel a una determinada categoría, ¿sí? Y para la asignación de los píxeles a una determinada categoría van a existir diferentes algoritmos para realizar esta asignación. Por un lado, como habíamos dicho anteriormente, está el método supervisado, ¿sí? En la cual los algoritmos utilizados para este método se encuentran el algoritmo de mínima distancia, el algoritmo de paralelepípedo, el algoritmo de máxima probabilidad y el algoritmo de random forest. Por otro lado, los métodos no supervisados se van a resaltar los algoritmos isodata y K-means. Bueno, los algoritmos de isodata hay que tener en cuenta que en este algoritmo el usuario es quien va a determinar los centros de clases, ¿sí? El número de centros de clases, y en la cual posteriormente el algoritmo lo que va a hacer es asignar el valor de píxel al centro de clases más cercano en función del nivel digital de cada píxel. Vamos al ejemplo de la imagen. Acá observamos lo que es los píxeles de las bandas seleccionadas, y en la segunda imagen observamos ya los centros de clases realizados, digamos, y en la cual posteriormente el algoritmo va a intervenir, va a realizar los cálculos estadísticos y en función del nivel digital de cada píxel va a ser asignado al centro de clase más próximo. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Hola. Sí, hay una cosita, Ajá. vamos a agregarle, Steffi. El Sí, usuario lo que define es la cantidad de categorías, ¿sí?
Claro. El Sí. usuario acá tiene una participación muy limitada, como les decía Estefanía, tiene una participación limitada porque no toma muestras, no trabaja con ROIs, ¿sí? Lo único que le dice al software es calculame 4, 6, 8 o 20 categorías, ¿sí? Es el número de clúster, como les dijo la profesora. Clúster es grupo, ¿sí? Simplemente le dice el número. Y a partir de ahí, el algoritmo solo comienza a calcular un centro de clase y ese centro de clase es un valor en el espacio numérico ahí, como ven ustedes, una representación bidimensional, y comienza a comparar la distancia que hay entre ese centro con el nivel digital en el gráfico, ¿sí? Y va agrupando por proximidad. Ahora sí entendí. Ahora sí entendí. Bueno, ¿Alguna duda? Celeste, Agustín. Por momento no, profe. Bueno, continúa nomás, Estefi. Bueno, el siguiente algoritmo va a ser el de mínima distancia. Este algoritmo ya va a ser para la clasificación supervisada. Recordemos que la clasificación supervisada, el usuario es quien va a realizar los campos de muestreos, ¿sí? Y como dice la misma palabra, de la misma denominación del algoritmo, lo que va a hacer es el algoritmo va a asignar el píxel a la categoría que se encuentra más cercana, ¿sí? Esta mínima distancia se va a dar en función de la distancia euclidiana que demuestra la relación de los niveles digitales con las categorías. Vuelvo a repetir. El píxel va a ser asignado a la categoría que se encuentra a una mínima distancia. ¿Digo? Sí, Celeste, Ah. ¿querías preguntar algo? No, y justo iba a pedir que vuelva a repetir, pero ella volvió a repetir. Bien, ahí abajo tienen la ecuación del cálculo de la distancia euclidiana. Y esto es porque este algoritmo trabaja con ese método de distancia, que simplemente es la raíz de la diferencia del cuadrado entre el nivel digital y el promedio. Fíjense que en la ecuación dice ND menos ND con sombrerito. El sombrerito sería el promedio. Entonces lo que hace es comparar ese promedio con la distancia de cada uno de los píxeles y lo eleva al cuadrado y calcula la raíz. Elevarlos al cuadrado se utiliza para que no den valores negativos, ¿sí? De esa manera siempre los valores van a ser positivos, porque acá no interesa si la distancia es, no interesa el signo del cálculo, sino simplemente conocer el valor de la distancia. Cuanto más próximos estén al promedio del nivel digital de cada grupo, va a ser asignado a ese grupo de píxeles. Es una simple proximidad, básicamente. Continuar más, Esteban. Bueno, el siguiente algoritmo va a ser el paralelepípedo. En este algoritmo, el usuario lo que va a hacer es crear ciertas áreas de dominio, que van a ser estas que están representadas acá, y que posteriormente el algoritmo lo que va a hacer es asignar el píxel a una categoría, ¿sí? Más próxima. A ver, el usuario, vamos de vuelta, el usuario asigna las áreas de dominios que van a ser las categorías y posteriormente lo que hace el algoritmo es asignar el píxel a una categoría más próxima. Por ejemplo, acá, este píxel que se encuentra acá, píxel PX, puede ser asignado a las clases A o B. ¿Por qué? Porque el nivel digital del píxel corresponde a estas categorías, puede corresponder a cualquiera de estas dos categorías. Por otro lado, este píxel, el PI, no fue asignado a una categoría
porque el nivel digital de este no encontró correspondencia con la categoría más cercana. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Alguien más? Igual, en Chubieco se explica bien los conceptos y explica detalladamente qué tiene en cuenta para cada algoritmo. Bien, ¿Digo nomás? seguí nomás. Bueno, después otro algoritmo es el de máxima probabilidad. Este algoritmo lo que va a hacer es asignar el píxel a una categoría que tenga una categoría con mayor probabilidad. Es decir, que, a ver, tenemos que el usuario crea los campos de entrenamiento y lo que va a hacer el algoritmo en función del nivel digital va a asignar a una categoría que tenga una mayor pertenencia. O sea, si en función de los cálculos que realiza el algoritmo, el nivel digital tiene una mayor pertenencia a este campo de entrenamiento, bueno, el píxel va a ir asignado a esta categoría. ¿Continúo? ¿Lo vuelvo a explicar? Sí, ahí, no, está bien, Ah, Steffi, no, simplemente lo que tiene que comprender acá es que en este método un píxel tiene probabilidad de ir a cualquier categoría. La sí. probabilidad se calcula para todas las categorías. La definición es que siempre va a haber una mayor probabilidad de pertenecer a un grupo que a otro. ¿Sí? Claro, Esa es la diferencia en el algoritmo. La probabilidad es calculada para todas las categorías, pero claro, por afinidad del nivel digital, la probabilidad va a ser mayor de ir a la clase, en ese caso, a la clase B, más que a la clase A y más que a la clase C. ¿Sí? Así es como trabaja el algoritmo y va asignando todos los píxeles de la imagen. sí. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. El último, Gracias. el último algoritmo va a ser el Random Forest. Este es uno de los algoritmos que se utiliza, el algoritmo más actual que se utiliza, y se basa en la combinación de árboles de decisión, donde cada árbol de decisión va a actuar como un clasificador. Cada clasificador va a aportar en la asignación del píxel en la categoría que más se repite. Por ejemplo, si vamos a un ejemplo práctico, si en esta clase, la clase C lo representamos como la clase de vegetación, la clase D lo representamos como clase urbana, la B como clase de agua y acá la C de vuelta tenemos que va a ser la clase de vegetación, el algoritmo lo que va a determinar es que el píxel va a ser determinado a la clase de vegetación, porque va a ser la clasificación que mayor se repite y va a ser el resultado de la clase final. ¿Se entendió? No, no, perdón. ¿No? Bueno, el Random Forest va a estar basado en la combinación de árboles de decisión. Cada árbol de decisión va a actuar como un clasificador, ¿sí? Cada clasificador va a aportar en la asignación del píxel a la categoría que más se repite. Si, por ejemplo, este clasificador determina que esta clase va a ser de vegetación, este clasificador va a determinar que esta clase va a ser de urbana y este clasificador determina que este va a ser el área cursos de agua, por ejemplo, y este clasificador determina que esta clase va a ser de vegetación, la clasificación que más se repite va a ser el de la de vegetación. Por lo tanto, el píxel
que se muestreó, digamos, en los campos de entrenamiento, va a ser asignado a la categoría que más se repite, que va a ser la categoría de vegetación. ¿Se entendió? ¿Puedo repetir? Sí, creo que ahora sí. ¿Alguien más? ¿Que no Es entendió? como, es como que el píxel es sometido como a varias observaciones, ¿sí? Claro, sí. Ahí como dice Estefanía, los tree son es cuando es sometido a una observación por el algoritmo. Entonces, el primer árbol te dice, bueno, es la clase C, pero el árbol 2 y 3 te dicen que es una categoría diferente. Pero Ujú. luego el árbol 4 te vuelve a decir que es la categoría C. Entonces, la pregunta es, bueno, finalmente, ¿a qué categoría asignamos el píxel? Bueno, asignamos a la que tiene mayor cantidad de votos, ¿sí? Claro, sí. A la clase C. Así es como trabaja el algoritmo. Es decir, toma un píxel y lo somete como a distintas miradas. Son esos árboles. Y finalmente, ¿cuál es la categoría que se asigne? Bueno, la que tiene Que mayor tiene- voto. Claro, sí. Sí, ahí en Enchubieco explica un poco sobre el tema de los árboles de decisión. Yo les recomiendo que miren un poco, lo lean y van a poder comprender mejor este algoritmo. Es sentarse y leer y paciencia, pero se entiende. Sería Estefanía como tiene varias. un paper también ahí que les puede pasar donde se explica, bueno, hacen una comparación de distintos métodos. Sí, Luego se lo pasás, Estefanía. sí, por el grupo de WhatsApp lo voy a pasar. Bien. Eh, no sé quién habló, Lucas creo que fue. Sería como una escala de decisiones, digamos, o sea, en el sentido X dataset, Ujú. y luego pasa a otra escala según, al pasar a otra escala va subdividiendo, digamos, para dónde va ese rango. Yo lo vería así. Es como que yo tengo este teléfono y le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es esto? Entonces Estefanía me dice, no sé, es un pedazo de madera. Agustín me dice, es un teléfono. Paula me dice un teléfono. Lucas me dice, es el control remoto. Y Celeste me dice, no, es un teléfono. Bueno, finalmente, ¿qué es esto? Y me quedo con la decisión más frecuente, teléfono. ¿Sí? Esa pregunta que hice a cada uno serían como los árboles de decisión. Ah, está, Sí, exactamente. gracias. Yo lo entiendo así, no sé. Celeste, ¿se entendió? Sí, sí, no me estaba quedando claro porque no había prestado atención a que se refería a un solo píxel. Yo creí que era un conjunto de píxeles. No, por ahora entiendo. Bien. Bien. ¿Alguien más, Agustín? ¿Quedó claro? Sí, sí, quedó claro. Sí, profe, Buenísimo. está bien, está bien. Bueno, después, en la fase de asignación, vamos a obtener la imagen clasificada. Cualquiera sea el método clasificatorio, tanto clasificación supervisada como no supervisada, se va a generar una nueva imagen con las categorías o clases informacionales, ¿sí? Y no con un nivel digital. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos nuestra imagen original. Bueno, el usuario asigna las categorías, hace el relevamiento de los campos de entrenamiento, los ROI, pone en acción los algoritmos y como resultado va a dar esta clase, esta imagen clasificada que se ve en el sector derecho y donde van a resaltar las coberturas, las categorías, perdón, ¿sí? Por lo tanto, los resultados obtenidos se pueden presentar como resultados cartográficos o también como productos estadísticos. ¿Se entiende? Sí, ya va siendo casi la hora, Estefanía. No Ah, sé si bien. falta mucho No, o no, 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 es esto nomás. hasta ahí era. Sí, hasta ahí. Después, bueno, era lo que es un ejemplo de los resultados. En esta tabla vamos a ver los resultados que van a tirar los diferentes algoritmos. Por ejemplo, el de máxima probabilidad te va a demostrar la cantidad de píxeles que fueron relevados
también van a representar en kilómetros cuadrados y en porcentaje. Y obviamente demuestra cada categoría que se asignó y obviamente el total de todas esas categorías que va a representar el 100%. ¿Y cómo nosotros sabemos si estos datos son válidos? Mediante la fase de validación. Y ahí terminaría lo mío. Bien, volvemos a la diapositiva anterior, Steffi. Sí. Fíjense, ahí un ratito. Esto es lo que tiene como resultado final una clasificación, obtener una especie de cartografía temática, ¿sí? Entonces dejamos de tener los datos originales de la imagen, de la información de niveles digitales en cada una de las bandas, para tener un archivo raster con píxeles también, pero en vez de tener niveles digitales tienen asignada una categoría. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque sirve sobre todo para inventariar el territorio. Fíjense que muchas veces hablamos de la expansión del área urbana, por poner un ejemplo. Pero sería difícil ponerse de acuerdo cuánto, por ejemplo, tiene de extensión un área urbana. En cambio, con una clasificación yo puedo obtener la superficie prácticamente exacta de lo que es un área urbana clasificando una imagen. Y de esa manera podemos dejar de lado cualquier tipo de subjetividad cuando interpretamos lo que es el área urbana, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Ya va siendo la clase. En todo caso, el martes, Estefanía, vamos a retomar otra vez un poquito esto porque quiero remarcar la última diapositiva que falta explicar una cosita ahí. Pero antes de terminar la clase, les quería mostrar... ¿podés dejar de presentar un momentito? Sí. Les quería mostrar en el aula virtual... Sí, se ve. Bien. Esto es lo que hoy estábamos hablando con Estefanía y que preguntó Celeste. Estos son los tipos de coberturas que según FAO, bueno, se ve súper chiquito, pero si ustedes pinchan, simplemente es un archivo TXT lo que está subido, ¿sí? La FAO determina 8 categorías de coberturas de la Tierra. Y estas son las que deberíamos utilizar en una clasificación para que sean comparables, ¿sí? Porque si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre las categorías. Puede haber acuerdos sobre las categorías generales, pero luego hay otras sobre las que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, si clasificamos la vegetación en arbóreas, arbustivas y herbáceas, es una de las categorías que se suele sumar, pero ¿qué tal si a alguien se le ocurre hablar de pastizal y al otro de monte? Bueno, es como hablar de arbóreas y arbustivas o herbáceas, pero tenemos que acordar esa categoría, porque si no, como les había dicho, no hay posibilidad de comparar los resultados. Bueno, eso ha sido todo por hoy.